El viernes 25 de abril, desde las 5 de la tarde en el Hotel Casino Internacional, tuvo lugar una sesión conjunta entre el programa del 5 a las 5 y las tertulias cubuteñas 2020, el cual estuvimos trabajando el tema relacionado con lo que usted no sabe del proyecto Cinera. La sesión estuvo muy concurrida, alrededor de 300 personas asistieron a la sesión. Hubo gente de la más destacada de la región en el área de aguas. Entre ellos merece destacarse al secretario de Aguas del departamento, el doctor Jairo Mendoza Ferreira. El grupo Roca S.A., que fue el gerente de la consultoría del proyecto multipropósito del Cinera entre los años 1998 y 2000, y que actualmente está desarrollando la actualización del proyecto, fue el encargado de hacer la presentación completa de los temas no solamente técnicos, sino económicos y financieros y sociales relacionados con el proyecto multipropósito del Cinera. La presentación fue de cerca de hora y media, después de lo cual pues hubo una participación bastante masiva de los participantes y puedo decir que en su gran mayoría la gente se expresó en la dirección de las bondades que ofrece el proyecto multipropósito del Cinera para la región, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la provisión del agua, del almacenamiento del agua, de los servicios, no solamente para la ciudad de Cúcuta, sino para el área metropolitana y el eje fronterizo. Y la verdad, pues también se mostraron las bondades desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica, cerca de 100 megavatios que van a permitir también un ingreso adicional, porque esta energía eléctrica puesta en la bolsa pues puede ser bastante representativo para la región, de tal manera que las bondades pues fueron bastante grandes. Sin embargo, pues el secretario de Obras, secretario de Aguas del departamento, solicitó un espacio y un tiempo suficiente como para estar presentando el proyecto del acueducto metropolitano de Cúcuta, y ese espacio pues la Fundación Cultural del 5 a las 5 espera dárselo en el mes de junio, en las horas de la mañana, en la jornada contraria a la programación del Campeonato Mundial de Fútbol. Seguramente que contará no solamente con la gente que asistió a la sesión del pasado viernes, sino también de otra que está ávida de reconocer las bondades del proyecto multipropósito del Cinera. Esperamos pues que asista también el gobernador y que en una hora muy importante para la región se adopte y se tome el convenio, el proyecto que más convenga a la región desde todos los puntos de vista. De manera especial quiero invitar a toda la comunidad de Cúcuta y de Norte de Santander a la sesión del 5 a las 5 del próximo viernes 9 de mayo, en el cual estaremos desarrollando el tema de la memoria musical de Norte de Santander, un patrimonio muy importante que estará siendo presentado por el ingeniero civil José Pablo Tarazona Montañez, con su primo Tarazona y con un grupo de voces y de un conjunto musical muy importante, el cual estará mostrando distintas obras de artistas y de compositores norte santanderianos. Con toda atención, pues les invito
para el próximo viernes 9 de mayo en la Biblioteca Pública Departamental a partir de las 5 de la tarde, para que asistan a una función dictada por el doctor Pablo Tarazona Montañez, pero también con música en vivo, con los principales maestros del arte y de la música norte santanderiana. El asunto nace hace unos 4 o 5 años a raíz de una serie de motivaciones que teníamos a nivel cultural y básicamente musical en el grupo que estábamos reintegrando, que se llama el Orfeón Cúcuta, y que fue el grupo coral privado que el maestro Pablo Tarazona Prada, mi tío, hermano de mi papá, organizó en el año 68, cuando fue retirado de la dirección del Conservatorio de Cúcuta, que es otra historia digna de contar para que la conozcan las nuevas generaciones, de qué fue lo que pasó con el movimiento cultural musical que había en el departamento. Podemos hablar así a grandes rasgos de que Cúcuta tenía una orquesta sinfónica que se llamaba Orquesta Sinfónica del Norte de Santander, compuesta por 60 músicos de muy buena ejecución, de muy buenas calidades, para que un gobernador como Lalo Cote, quien estuvo dirigiendo el departamento a comienzos de los 60, siempre solicitara que el maestro Tarazona llevara la orquesta a todas las actividades que tuvieran que ver con el departamento, era porque la sinfónica era buena y era algo digno de mostrar. Además, recordamos de que todas las posesiones de los gobernadores tenían su culmen en la noche en un concierto de gala en el Teatro Zulima, en donde la orquesta sinfónica interpretaba un repertorio exclusivo que tenía, entre ellos la Quinta Sinfonía de Beethoven, música de Mozart, de Schubert, Chopin, de Stravinsky, y en esa época Cúcuta se dio el gusto de oír música de muy buena calidad y al mismo tiempo oír música colombiana. Aquí vale la pena acotar que el maestro Pablo, en su época de estudiante del Conservatorio Nacional, él integró una coral, de la cual yo conservaba fotos, pero no sabía la historia de esa coral hasta que el doctor Agustín Guarín me echó el cuento, que esa coral interpretaba música colombiana, porque resulta que en el Conservatorio Nacional no se dejaba oír sino música que llaman culta o música clásica. Entonces el viejo Pablo tenía su coro aparte, que era el que interpretaba música colombiana. Teniendo en cuenta que en los últimos 30 o 40 años los géneros musicales que se cultivaban tradicionalmente en el norte de Santander, porque no podemos nosotros desconocer que nuestra tradición musical bebe en unas canteras diferentes a la música que se oye actualmente, ¿sí? Sin desconocer para nada toda la música que se oiga a nivel internacional, pero dándole puesto que se merece a la música regional, pero veíamos que estaba desapareciendo. Precisamente en el prólogo de Las Voces del Duende, o en un artículo que escribió Gustavo Gómez Ardila, él comentaba, ¿no?, que la música norte santanderiana ya solamente se oye en las fiestas de primaria, cuando un grupo de niños va a bailar, ¿sí?,
o cuando es necesario ambientar un espectáculo que tenga que ver con actividades culturales propias del establecimiento, pero no volvimos a oír música. Recuerdo que los sábados y los domingos en las emisoras se oía música colombiana, música norte santandereana, ¿sí? Además de una serie de músicas colombianas interpretadas por grupos norte santandereanos. Y si vamos a hablar del maestro Ángel María Corso, el maestro tenía su orquesta que se llamaba Los Millonarios, que interpretaba pura música nuestra, música vernácula, es decir, pasillos, bambucos, danzas, contradanzas, ¿sí? Y el maestro José Abraham, con toda la formación clásica que tenía, era un experto, además de un prolífico autor de pasillos, con un gusto y con una majestuosidad que no conocía. Sinceramente, a raíz de la escritura de este libro, que me pude adentrar en la historia musical de estos dos compositores, Ángel María Corso ya lo conocía, porque al fin y al cabo nosotros nos crecimos oyendo a Josefita, ¿sí? Pero no oíamos nada más de Ángel María Corso. Y encontramos que el maestro Corso también tenía un pasillo que se llamaba Lina, y tenía otro pasillo que se llamaba Mis Recuerdos, y tenía un pasodoble que se llamaba Pastorcito, o que se llama Pastorcito, compuesto al hijo de Pastor Ontivero, su gran amigo. Pero yo desconocía completamente el legado musical de José Abraham. Encontrarme con un pasillo como Farewell, la canción de la despedida. Cuando yo oigo al grupo de las voces del Blended tocando Farewell, yo no puedo menos de recordarme desde el fondo de ti, enamorado, un niño triste como yo los mira. Es decir, José Abraham llama a un monstruo de la poesía que es Pablo Neruda. Y encontramos un pasillo como Lo que el viento se llevó, y una serie de composiciones que vemos por qué razón están desapareciendo del ámbito musical. No quiero echarle la culpa a los señores propietarios de las empresas radiofónicas que hay en la ciudad y en el departamento, pero sí podemos pensar que ellos tienen gran parte de la culpa, porque ellos se han encargado de cambiarle completamente el gusto al pueblo norte santandereano, y en lugar de que ellos estén oyendo ahorita, además de la música nuestra, sí, otra clase de música. Yo no soy enemigo, porque soy musical por entero, sí. Tengo grandes amigos en Valledupar, como son Santander Durán Escalona, ingeniero agrónomo, sobrino del maestro Rafael Escalona, compositor de vallenatos, sí, vallenatos hermosos. Tengo también al amigo, al hermano de Israel Romero, que fueron mis compañeros en
en los cursos de gestión cultural, que son grandes compositores, pero de vallenato sentido, no de vallenato comercial. Y aquí vemos realmente que ni siquiera respetan las raíces del vallenato, sino que le han metido a la gente, ¿sí?, un cúmulo de canciones que no son nuestras, sí, pero no sé qué los moverá, ¿no? No quisiera aventurar de que son motivos económicos los que los mueven a ellos para promocionar esa música, porque como la música nuestra no tiene motivaciones de índole monetaria, sino que nace del corazón nuestro, sí, pero por cuenta de que no se está haciendo conocer, por cuenta de que no se está propalando la música nuestra, la música tiende a desaparecer. Entonces quisimos no rescatar, no recuperar, sino colocar nuevamente en el sitial que le corresponde a nuestra música vernácula y sobre todo conocer y dar a conocer a las generaciones actuales quiénes fueron nuestros gestores musicales, quiénes fueron nuestros grandes compositores y, entre otras cosas, quiénes eran los músicos que se oían en la región hace 40, 30, 50 años. Por eso nos dimos a la tarea de comenzar a explorar quiénes eran los compositores que estaban en la región, pero sumidos totalmente, relegados al olvido. Y optamos por escoger un ramillete de 10 compositores, entre los cuales podemos nombrar a Oriol Rangel, podemos nombrar al maestro José Rosso Contreras, nombrar al maestro Arnulfo Briceño, nombrar al maestro Bonifacio Bautista, por nombrar los que no hemos trabajado, Benjamín Herrera, el maestro Fausto Pérez, que fue el director de la Escuela de Música de Cúcuta en la década de los 40, antes de que se convirtiera en el Conservatorio de los 50, organizado por Pablo Tarazona Prada, quien acababa de llegar de los Estados Unidos, quien había bebido en las fuentes musicales más interesantes y más importantes de la costa este de los Estados Unidos, quien, valga la pena recordarlo, tocó más de una vez en la Casa Blanca, acompañando al piano a una soprano que se llamaba Margaret Truman, hija de don Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos. Entonces el negro Tarazona se dio el gusto de que Osmóvil Negro de la presidencia de los Estados Unidos lo iba a recoger a la ciudad de la costa este, donde tenía él su sitio de estudio, porque él es del Peabody Music de Baltimore, y lo trasladaban a Washington porque era muy amigo de Margaret, y a Margaret le gustaba que Pablo Tarazona le acompañara al piano. Era tan sencillo Pablo Tarazona Prada que ni siquiera se trajo una foto de sus visitas musicales al centro de poder, que en ese momento pues ya se volvía el más importante del mundo, como era la presidencia de los Estados Unidos. Y Pablo Tarazona, después de que llega a Cúcuta, ¿sí?, Óscar Vergel Pacheco, que era el gobernador, lo nombra director de la Escuela de Música, y en el año 54, cuando asume la gobernación Gonzalo Rivera Laguado, acomete
la creación de una escuela, de un conservatorio, de algo que de verdad capacitara, pero sobre todo con títulos, a los músicos de la región que tenían muy buenos conocimientos, pero que no tenían la academia debida. Cuando nace el conservatorio, es cuando se construye ese edificio que para la época era un punto muy importante. Pasándole Diagonal Santander, quedaba al frente del estadio de fútbol y ahí funciona el conservatorio como tal hasta el año 68, cuando infortunadamente una junta directiva de un recién creado Instituto de Cultura y Bellas Artes se toma por asalto conservatorio, lo convierte en la Escuela de Artes de Norte de Santander y comienza a decaer tanto la parte musical como la parte artística del departamento. Es así como 30 años después, en el año 98, el gobernador García Ríos liquida el ICBA y dejan desocupado, es decir, lleno de recuerdos y de cosas viejas, el Conservatorio de Cúcuta. Podemos entonces situar el origen de este trabajo de recuperación musical, en donde lo dejaron los antiguos maestros del norte de Santander en la segunda mitad del siglo pasado. Y encontramos que al asumir el primer reto, que fue hablar sobre el norte de Santander, tres maestros, tres voces del silencio, tomamos a Víctor M. Guerrero, maestro de Salazar, alias M. Soto, autor del himno folclórico de Cúcuta, La prisión de Pamplónica, del cual me enteré posteriormente que era masón, porque a mí me llamaba mucho la atención la orquesta filarmónica o el grupo, la sociedad filarmónica que él integraba, ¿sí? Y como el autor de la letra, que es el músico y poeta Roberto Irwin Valle, muerto prematuramente por cuenta de la Guerra de los 1000 días, y que es el autor de la letra de la prisión de Pamplónica, también era masón. Y este par, acompañado del maestro Pablo Tarazona, constituyeron la espina dorsal del primer libro, en el cual pues tomamos los tres banderos tradicionales. Posteriormente, el Ministerio de Cultura, que tenemos que reconocer que a través de su programa de concertación cultural ayudó a darle el empujón inicial al proyecto, nos da también el espaldarazo con la segunda parte del proyecto, en la cual nos metemos ya con Cúcuta y trabajamos dos compositores muy nuestros, muy queridos, que son Ángel María Coso Yáñez y José Abrajín El Jure. Podemos hablar de estos dos personajes como dos músicos enquistados en la sociedad, pero en puntos muy disímiles. El maestro Ángel María Corso era un hombre de clase media nacido en el llano, en tanto que el maestro José Abrajín El Jure era nacido en la avenida Cuarta, o sea, en la famosa avenida Venezuela, con la calle Sea, calle 16. Él era nacido en la Quinta Yesmín, sede hoy del Diario de la Opinión, hijo de don José Abrajín, y don José Abrajín, hermano de don Asís Abrajín. O sea, eran hombres, eran familias de mucha disposición económica. Por eso el maestro Corso
en tanto figura desde su infancia, produciendo música en la región, en la ciudad, y es así como lo encontramos en el año el maestro había nacido en el año 1906, lo encontramos en el año 1919, participando en una velada cultural organizada por una sociedad cultural en la cual don Luis Febres Cordero, quien fue invitado para ser el orador de fondo, hace una disertación precisa y preciosa sobre la historia de la música en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX en la ciudad de Cúcuta. Esto lo coloqué como colofón de las voces del duende en un anexo que se llama La falange de la lira, que fue como él llamó su intervención. Y es una exposición hermosa, poética, de la historia de la música, que tiene que ver pues básicamente con los gestores que nacieron a partir del siglo XX. Es así como podemos mirar que el maestro José Abrajín el Cure se educa musicalmente, primero bajo la batuta de su señora madre, quien desaparece muy temprano de su vida y de la vida de sus hermanos en un accidente, y su padre lo traslada al Líbano y allá se termina de educar. El Líbano estaba en esa época, o sea, años 30, 40, bajo la égida del poder colonialista francés, y allá José se instruye en un conservatorio del Sagrado Corazón, o Sacré Cœur en francés, en donde aprende violín, piano, viola, se vuelve un maestro musical, posteriormente pasa por Europa, y es curioso que la mayor parte de la producción musical de José Abrajín es de esta época. Llega posteriormente a Cúcuta, y en Cúcuta le pasa lo mismo que la gente que sale y se educa y luego siente el embrujo de la tierra. Pablo Tarazona le pasó lo mismo. Después de estar allá, llega aquí y la tierra lo subyuga y lo amarra. A José Abrajín le pasó exactamente lo mismo. No salieron. A Pablo Tarazona Luis Uribe Bueno lo llamó repetidas veces de Medellín en Sonoluz, y Pablo nunca le atendió su llamada, y por tanto siempre quiso estar aquí en Cúcuta, en su tierra, al lado de su gente. Iago Costar no era nacido en Cúcuta, pero él fue un cúcutaño raizal, y como tal la familia Tarazona Prada siempre se consideró cúcuteña. José Abrajín vuelve nuevamente a la ciudad, por allá finalizando los 70s, en La Voz de la Gran Colombia, que en esa época dirigían los Negros Rey, tiene un programa musical que se llama Horizontes Musicales, y ahí daba rienda suelta a su ego musical, a su estro, y realmente existen todavía grabaciones de los programas de esa época, en donde José, acompañado de diversos guitarristas, de diversos músicos de la región, produjo una serie de programas musicales que hoy son prácticamente ya historia digna de recordar en la región. Precisamente uno de esos músicos, Héctor Bianchá, me trazó una semblanza del maestro José Abrajín, porque a José Abrajín yo no lo conocí personalmente en trato. Lo vi muchas veces en Cúcuta,
pero nunca lo traté. En esa época mi disposición hacia la música no pasaba de ser un amigo. Pero no había tenido el compromiso con la cultura que tengo en los actuales momentos. Del maestro Ángel María Corzo, pues, ¿qué más podemos decir de él? Me levanté en mi infancia y en mi adolescencia oyendo su violín, porque tocaba el violín muy bien. Era un hombre de una sensibilidad musical muy alta, gran amigo de Pablo Tarazona Prada, primer violín de la Orquesta Sinfónica, y sobre todo, pues, como amigo que fui de sus hijos y sobre todo de Jaime Corzo, que es el músico de la familia, pudimos disfrutar de la importancia musical de estos personajes. Pero ¿a dónde vamos? Vamos a que estamos tratando de formular una serie de proyectos en los cuales nosotros pretendamos que las nuevas generaciones de Norte de Santander, y no tanto musicales, ni artísticas, ni culturales, sino la gente del común, la gente que oye música, que oye radio todos los días, se dé el gusto de recordar y sobre todo de volver a sus raíces musicales. Lamentablemente, como hablábamos antes, Cúcuta no estaba habitada por cucuteños. De Cúcuta somos el 30% cucuteños, el 70% vienen de otras regiones del departamento o vienen de otras regiones del país. Afortunadamente, los que vienen de otras regiones del departamento también traen su historia musical a cuestas. Y es así como el proyecto que nosotros iniciamos hace unos 4 años en Cúcuta, en estos momentos ya tiene una réplica en Ocaña. Nosotros habíamos pensado en trabajar también a un maestro cañero que se llamó Rafael Contreras Navarro, el autor de un pasillo precioso que se llama Ocañerita. Ocañerita, la letra de Ocañerita son unos versos octosílabos compuestos por un poeta ocañero de nombre Miguel Ángel Quintero, y el consejero musical de Ocaña, Alejo Navarro, se propuso sacar adelante este proyecto y ya tenemos un CD con el recuerdo de 4 compositores ocañeros bastante interesante. Entonces, el propósito nuestro es, primero, como me dijo alguien muy cercano, me dijo, es que usted está haciendo una labor de arqueología musical, usted está buscando, no entre ruinas, pero sí está escarbando entre los baúles de los abuelos y buscando partituras de la música que se oyó en Cúcuta y en el norte de Santander en el siglo XX. Y estoy hablando de la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, tenemos que pensar que el ejemplo que nosotros estamos trazando tenga primero una receptividad alta dentro de la comunidad, y lo más importante, que tengamos también una alta receptividad dentro de los señores de las ondas radiofónicas, porque al fin y al cabo, pues, ellos son hacedores de audiencia y queremos que ellos también vuelvan a retomar ese hilo musical que se perdió. Sería muy bueno que la gobernación del departamento expidiera un decreto, que el presidente de la República estableciera una ley mediante la cual se establezca que las emisoras
nacionales y locales, haya una participación de la música vernácula. Van a decir que el vallenato es vernáculo, pero considero que en el caso nuestro, la música vernácula nuestra es la música andina, la música de la altiplanicie, lo que se bailaba en la época de la gesta libertadora, esas danzas, esas contradanzas. Hay que mirar, hay que oír, por ejemplo, una danza como La Vencedora, que bailaba el general Bolívar y que el general Bolívar hacía tocar por las orquestas cuando iba a cometer batalla. Y se llama La Vencedora porque precisamente fue compuesta a raíz del triunfo en una de las batallas de la gesta de independencia. Y se constituyó en himno nuestro hasta cuando se compuso el himno nacional de la República de Colombia. Pero sería conveniente que tuviéramos nosotros, por mandato del Estado, un nicho, un tiempo prudencial dentro de la música que se oye en las empresas radiofónicas, sí, retomar el hilo musical de nuestros compositores vernáculos, poder recordar música como la del maestro Benjamín Herrera, poder oír el Cucarrón del Misuribe Bueno, poder oír el Demócrata de Fausto Pérez. Fausto Pérez tiene una composición vastísima, hermosa. Poder oír la música del maestro Oriol Rangel, recordar las danzas del maestro Rosso Contreras, la danza Victoria. No se nos olvide que Rosso Contreras es el autor del himno del norte de Santander. Y sobre todo recordar, porque así como dicen que recordar es vivir, recordar también a los poetas nuestros que le dieron letra a muchas composiciones musicales. Pablo Tarazona Prado utilizaba mucho a Teodoro Gutiérrez Calderón y su poesía, y a Ofelio Villamizar Buitrago, dos grandes exponentes del Olimpo poético del departamento. Entonces, fundamentalmente, el objetivo que buscamos con esta última producción de Las Voces del Duende, y la gente se preguntará, ¿qué significan las voces del duende? ¿Por qué el duende? Entonces tenemos que hablar de Rafael Eduardo Ángel, nuestro amigo historiador y escritor, del cual tenemos este libro aquí encima, que es la historia de don Rafael Bastus y Falla, que fue el corregidor de Pamplona, al que le arrebató el bastón de mando doña Águeda Gallardo. Él tiene una historia de Cúcuta que se llama La Casa del Duende. Y si buscamos qué es un duende, pues un duende es una figura mítica, burlona, ¿sí? Y Cúcuta, pues, no sé si de ahí le vendrá esa capacidad de mamadora de gallo que es, o que somos nosotros los cúcuteños, pero tiene que ver mucho con eso. Y Las Voces del Duende porque realmente fue menester tocar en las casonas viejas de Cúcuta para poder encontrar las resonancias musicales y sobre todo poder encontrar las resonancias históricas que figuran en los libros que hasta ahora hemos podido trabajar. Consideramos que la labor que hemos hecho es una labor que debe continuarse, pero invito también a que nos ayuden, que la continuidad depende también de que los mismos nortesantanderianos nos sintamos ese sentido de pertenencia que nos caracteriza con respecto a nuestra región y volvamos a recorrer los caminos gloriosos que tuvimos nosotros, porque parece que nosotros vivimos de la historia y del recuerdo. Parece que nosotros en Cúcuta solamente queremos hablar de la generación aquella que reconstruyó la ciudad después del terremoto de 1875, pero que se acalló
totalmente. Por ello, este programa de recordar, de intentar volver a poner en el plano cultural, en el escenario artístico del norte de Santander, a nuestras joyas musicales, a nuestros compositores que le dieron mucho lustre a la música norte santanderiana, tenga la debida relevancia, tenga la debida amplificación, y creemos que las mejores cosas, tanto en nuestra región como en nuestro país, están por venir.